Larga introducción para presentar ahora sí a nuestro invitado. No, pero que nos decía todo que sí. Sí. No sé si lo tomaron, pero viste que íbamos diciendo, íbamos contando alguna historia que me imagino que le habrán contado. ¿Alguien le habrá Sí, contado? lo conozco. ¿O Sí. lo atestiguó usted? ¿Estaba ahí? ¿Al intendente? Sí, claro. Sí, sí. Sí, lo conozco. Y usted como buen raucino conoce... No, me contó él me conocía. ¿Ah, sí? Sí, estaba comprando en el ICI cosas para Mire usted. su pueblo, en serio. Para su pueblo. No, en serio, en serio. Mire usted. Y ahí lo conocí, se presentó, me dijo que era el Capitán Lazo y... Lo que pasa es que habría que hablar con algún especialista, pero creo que el camino proyectado inicialmente ingresaba por La Rioja, entonces ahí donde los riojanos se valieron de argumento, ¿no? Claro. Pero no sé cómo habrá quedado ahora. Claro. ¿Cómo lo va, Mauricio? ¿Bien? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Todo bien. Gracias a Dios. ¿Cómo siente que han quedado repartidas las fichas del peronismo después de las elecciones? Con un panorama en el que hay, a mi criterio, y usted me corregirá o acordará o no, hay dos datos, uno bueno y uno malo para el peronismo, ¿no? El bueno es que ganó y el malo es que tuvo un registro electoral muy lejos de la época reciente, dorada del peronismo en San Juan, perdiendo incluso un diputado nacional. ¿Usted qué balance hace, bueno o malo? El peronismo sacó los tres puntos que estaban en juego ese domingo, ¿no? De alguna manera los ganó. Con estadística o sin estadística, a lo mejor hiciste más faltas que otros partidos, cometiste más infracciones que otro partido, pero en definitiva, cuando el referee tomó el silbato, el peronismo se llevó los 3 puntos. En términos de posiciones, sí, ¿no? En términos sí. de la posición. Entró a la Libertadores. En términos de la posición. Después lo que hay es una situación de tercio en términos de pensamiento, de coincidencia, de cómo los sanjuaninos están constituidos en términos de un mapa. Digo, si tenés que armar un mapa, como que están en 3 secciones, 3 partes. Y después, bueno, hay que analizar más fino qué pasó, por qué pasó, fue una ola nacional, hubo debilidad del gobierno provincial, hubo errores propios del gobierno. Bueno, ya se aceptó. El peronismo sacó un resultado que lo venía sacando, también podés decir lo mismo. Bueno, la verdad que pasó eso, fue una elección con una sorpresa de que nadie tenía pensado que... Yo he leído muchas encuestas, muchas. Y ¿Ninguna daba eso? No, ninguna daba eso, salvo 1 o 2 que hace un mes atrás daba tercio, pero nunca... a ver, el pronóstico nos levantamos el domingo todo el mundo pensando en que iba a ser otro el resultado. ¿Sí? Ese mismo día sí, el domingo todos los actores de la política se levantaron en San Juan pensando que el resultado iba a ser otro. Es decir, que fue una sorpresa. Fue una verdadera sorpresa, sí, claro. Uh-huh. Ustedes cuando empezaron a encontrar los datos seguramente sí, lógico, tenían claro. otra cosa en la cabeza. Bueno, ¿no? yo creo que en un escenario factible, si el escenario entre la Libertad Avanza y el gobierno se dividía. Claro, así empezó. Comenzó así, cuando se llama elección, cuando se convoca, cuando empiezan las internas partidarias. Empezó con un escenario de tercio, luego se fue modificando a partir de los golpes que tuvo el gobierno, con los escándalos que tuvo que afrontar el gobierno de Milei, y luego, bueno, se corrigió de alguna manera con la llegada de Trump y los recursos para la Argentina. Sí, se corrigió con Trump. Sí, yo creo que a partir de ahí hubo un cambio en el temperamento de muchos, el que no se fuera a Milei, el que no lo voltearan a Milei y todas esas cosas. ¿Sin miedo, decís? Yo digo algo de algoritmo también, ¿no? Me parece, no sé, no quiero decir cosas que no puedo probar, pero me parece que cuando llegó la plata de Trump o cuando llegó el compromiso de Trump, yo sentí una sensación de alivio en las personas, ¿no? Cuando uno comentaba, antes de... Ese alivio se tradujo después en respaldo. Claro, antes de Trump, Milei caía. No sé, sensaciones, ¿no? Emociones. Sí, había esa sensación de que se va todo al carajo, ¿no? Sí, Milei caía, ¿no? Milei caía, ¿cuándo? Mañana, pasado, el mes que viene, después de la elección, antes, no sé, no llega, habían algunos. Y luego cuando llegó lo del oxígeno, la mascarilla, ¿viste? De Trump,
cambió como una sensación de alivio, che, bueno, no se va al carajo, y eso terminó en una emocionalidad electoral que tuvo que ver con los resultados violetas, me parece, del día domingo. Pronosticar que esto va a significar la resurrección de un proyecto violeta a nivel nacional, y es adelantado. Yo no le pondría tanta ficha, no apostaría todo lo que tengo, no le pondría las fichas más grandes. Sí. Creo que va a tener dificultades de un modelo económico que todavía no se ve con pies fuertes, no se ve sólido, no se ve en qué está apoyado. Más que las promesas, diríamos, de Trump. Lo que pasa que eso es verdad, pero lo que pasa es que del otro lado tampoco la gente siente la atracción de alguien. Es que los modelos económicos los plantea que le gobierna, Seba. O sea, el modelo económico y el planteo económico de un país lo plantea la gente puede quien ejecuta. Aprobar o desaprobar, claro. pero cuando desaprueba no lo elige al peronismo. Es que es otro. A ver, cuando el modelo el que ejerce el poder. Yo hablaba recién con alguien de Macri un mes antes de perder. ¿Te acuerdas? Macri era el presidente que estaba llegando a los 4 años de gobierno no de peronista, perder la PASO, aquella PASO de no del 2017. Pero venía con una solidez institucional. 2019, perdón. Venía con una solidez institucional interesante. No parecía que iba a caer. Y después cayó por la economía. Y cayó Alberto por la economía. Y caerá Milei por la economía. ¿Y a manos de quién va a caer? Porque esa es la discusión. No se porque sabe. La gente hoy no ve. Malamud dice que las democracias europeas, como son parlamentarias, claro, vos tenés un presidente los gobiernos caen y un 5 jefe minutos, de oposición. Cae. Pero vos tenés un jefe de oposición ya en el Parlamento, ¿no? Los dos ahí se agarran y ¿viste? UFC. Pero parece. el primer ministro británico te dura un año y se va. Las democracias, por eso europeas, digo, allá, ¿qué es lo que tenés en los europeos? Tenés un jefe de la oposición. Sí. Tenés alguien que representa nítidamente una persona, un ¿Y apellido. quién es el jefe de oposición? Y es que no lo hay en las políticas latinoamericanas, en las democracias latinoamericanas aparecen unos meses antes. Alberto te apareció de un día para otro. Macri construyó un camino, pero construyó Alberto un camino no era más largo. No era Alberto. Bueno, era Cristina, pero claro. ¿quién iba a imaginar que un tuit de Cristina iba a colocar un presidente con lo desvanecida, para utilizar un término que tenía? Pero había que un término reguista, un término con lo desvanecida que estaba Cristina. Sí. Entonces, como que lo que parece que no va a pasar, pasa en la Argentina, y sobre todo en la política. Por eso yo sería muy cauto, muy equilibrado. El domingo no esperábamos ese resultado, y pasó ese resultado. Nadie se esperaba una derrota del gobierno, y pasó una derrota del gobierno, con un gobierno que medianamente venía haciendo las cosas de manera correcta, y pasaron cosas. La verdad que es impredecible lo que pueda llegar a pasar de aquí a 2 años en San Juan y en la Argentina. Al otro día de las elecciones, lo cierto es que llegaron comunicados de varios departamentos peronistas mostrando sus votos y dando a conocer cómo habían jugado para esas elecciones y lo que habían aportado. ¿Cómo se analiza eso dentro del peronismo, sobre todo en un momento en donde hay mucha gente desesperada por encontrar la sucesión? Bueno, es que indudablemente han aportado mucho. Los intendentes, si uno los ve, han ganado en sus departamentos. Y ha habido una transformación de los discursos, porque primero era nacional, después era provincial y después se municipalizó. Sí, es nacional cuando se gana, y cuando se pierde, y cuando se gana es local. Entonces, hubo ahí una cosa que... Pasó en Caucete, ¿no? Que decían, perdimos Caucete. Bueno, no, es que el gobierno, que Milei, que yo... Y después ganaron Caucete, sí, el gobierno del... Es parte de esto, ¿no? Es parte de esta actividad. Sí. Pero indudablemente los intendentes jugaron un rol fundamental. Pero hay ansiedad. Y también hubo una corrida electoral. A ver, igual que las corridas cambiarias, hubo una corrida electoral donde, en el caso de Capital también, sorprende un resultado que me parece que no tiene nada que ver con la gestión del intendente de Capital. Entonces tampoco uno puede mezclarlo, ¿no? Entonces nada pasa por una sola cosa. Pasaron cosas, ¿no? Pasaron cosas y no creo que
haya tenido que ver con un buen gobierno o mal gobierno local, ¿no? Pero en el caso de los intendentes peronistas jugaron un rol fundamental que tiene que ver con la estructura del peronismo. En Rawson sacaron 37 puntos. ¿Se quedaron conformes? Sí, claro, por arriba del promedio provincial, claro. Sí, se logró un resultado, pero no, hay que tener cuidado con Rawson, ¿eh? Con Rawson hay un cambio, yo te diría que hay una mitad de rausinos que piensan con cabeza capitalina, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que hay un cambio electoral. Porque ha crecido mucho, claro, mucho la Libertad y Avanza. la gente piensa, ya no es el Rawson de antes. ¿Sí? Ya no es más el popular. Así es un Rawson que creció, un Rawson que avanzó, un Rawson que alojó a otro tipo de gente, a otras clases, pero bueno, es otro Rawson, ¿no? Hay un Rawson que hay que mirar con mucha atención, con mucha delicadeza, con mucha precisión en el abordaje político, porque es un Rawson que viene mostrando 50 y 50. Entonces, en cualquier momento te quedas sin nada. Con este resultado, Cristian Andino es el que queda posicionado como el dirigente más importante en vistas a las elecciones de gobernador dentro de 2 años. No. No es Cristian Andino. No, porque... ¿Quién es entonces? No es que no sea Cristian Andino. Sería muy facilista la respuesta de decir que todos aquellos que ganaron como primeros candidatos en una elección intermedia van a ser gobernadores en la próxima. O sea, tendríamos 24 candidatos que ganaron en su provincia, que ya serían candidatos naturales en su provincia, en las 24 provincias de Argentina. Entonces, no lo es así. Faltan 2 años, es una eternidad y sería una locura nominar a alguna persona para que sea candidato a gobernador. Bien. Y menos, no es el que, y no, menos no, en yo el no digo, escenario. Yo no digo nominar, y pero digo así, el no. que mejor posicionado queda. Queda posicionado, queda es una persona ahora con un alto nivel de conocimiento, con una ratio de muy buena imagen, sí. Pero bueno, el peronismo es complicado, difícil, complejo, y hay 2 años de viacrucis, ¿no? Que con una sociedad compleja también, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer el peronismo a partir de ahora? Portarse bien. Muy buena esa, porque sí. ¿te estás portando mal ahora? Portarse bien, porque el peronismo tiene que en serio girar algunas cosas, tiene que modificar algunas conductas, ¿no? Si vamos a seguir con un peronismo que esté todo el día mirando un balcón, y estás perdiendo una gran oportunidad de sumar los 10, 15 puntos que necesitas para poder ganar una elección. Si el peronismo sigue atado a la nostalgia, creyendo que con nostalgia se ganan las elecciones, o tratando de volver a no sé dónde, nadie puede volver a no sé dónde, o empieza a mirar con seriedad el aquí y ahora, o empieza a mirar el futuro. Mirar a Cristina sería portarse mal. Claro, porque hay un peronismo nostálgico, entonces vos querés ser, viste, como el bloquismo, que te vuelven a hablar de los machos cantones, que te vuelven a hablar de la coparticipación, que te vuelven a hablar de esas cosas, y la sociedad y los pibes jóvenes quieren algo, lo que viene. Entonces me parece más un peronismo menos nostálgico y más lleno de ideas. Hay que construir un peronismo más lleno de ideas que tenga que ver con estos procesos de transformación de la economía, con cuestiones estratégicas para los sanjuaninos, con modos de gobernar, que sea más dialoguista, con mayor capacidad de acuerdo, con mayor capacidad de dejar tranquilo a distintos sectores para que sigamos creciendo como provincia. Querer volver al giojismo, pretender o ilusionarse. Nadie vuelve a ningún lado. Por eso me decís que el romanticismo del balcón de Cristina es portarse mal. ¿Y el romanticismo de la gestión de Gioja o el romanticismo de la gestión de Uñac también es portarse mal? Lo romántico su palabra lo dice, es un sentimiento, es una emoción, pero no es electoralmente competitivo. ¿No? No, de decir, ninguna nosotros manera. somos los que hicimos tal cosa. No, nadie, porque la gente lo que pretende es qué vas a hacer ahora. Muchos pibes no vivieron esas cosas, no las vivieron, no las presenciaron, no entienden nada, no saben qué pasó. Entonces vos lo que tenés que hacer es enamorar de nuevo a un electorado que es otro electorado. Eso está mal, hablarle de la gestión de Gioja y de la de Uñac. Hablar de la independencia económica, la soberanía política y cosas, o patria colonia. Yo hablo de Perón o de Evita, la gente tampoco. Perón o Braden, como se hizo en esta elección. Eso fue un error. Eso es portarse mal. ¿No? Digo, cuando vos querés
de alguna manera, contagiar a un electorado nuevo con una frase de la década del 40. Sí, pero ¿quién los interpreta? ¿Quién Nadie. interpreta ese peronismo? Nadie, porque digo, nombraste algo de la década del 40, quisiste hacer política hoy a pibes de otra generación, que están los pibes en otra onda, y les quisiste hablar de una frase patrio colonia, o sea, eso, ¿qué es lo que es patrio colonia? Un salame. Sí. ¿Está el traspaso generacional concluido aquí en San Juan o todavía está en veremos? Fíjate que la Libertad Avanza habla de procesos culturales. Sí. Entonces, digo, la apuesta que está haciendo la política argentina es mucho más profunda de lo que el peronismo lo interpreta, ¿no? Mientras tu adversario habla de procesos culturales, vos estás hablando de procesos históricos. Entonces, ¿cómo competís de la misma manera? Estás jugando con una pelota de rugby al fútbol. Entonces es complejo. ¿Está hecha la sucesión de Unidad Quijioja a nuevas generaciones o no? Yo creo que Eso le preguntaba. el peronismo tiene que cambiar una agenda, no sé de persona, no creo que haya que cambiar solamente de persona. Lo que hay que cambiar es de agenda y lo que hay que cambiar son las ideas. Sí, pero se habla mucho de la renovación, de terminar con una interna que hizo muy mal. En el 40 Perón le hablaba a los jóvenes y le decía del trasvasamiento generacional, es una frase que la venimos repitiendo en aquella época. Yo la verdad que la renovación siempre es buena, pero me parece que es mejor que empecemos a renovar nuestras maneras de analizar las cosas y que tengamos coraje para decir. Lo del balcón siempre a mí me trae problemas. Desde el 2009 que te fuiste, que me fui por la crisis del campo, en aquel momento, ¿viste? Y se produce en cisma, ¿no? Que ni yanqui ni marxista y cosas que ya no ¿y existen. qué hace con todos los kirchneristas de San Juan? Conducirlos, darle mejor vida, si decís que no hablemos al balcón, darle vivienda, darle trabajo, darle posibilidades de ¿La cámpora le hace mal al peronismo hoy? Derechos para los ciudadanos. ¿La cámpora le hace mal al No, peronismo lo hoy? que hace mal es quedarte ahí anclado en ese romanticismo inocuo. Me parece que hay que promover un enjambre de ideas que te permita proyectarte al futuro. Digo, el peronismo tiene un montón de futuro. No sé, a ver, vos tenés ahí dentro del peronismo tipo hacedores. ¿Pero quiénes son el futuro del peronismo? Tenés hacedores, ¿Pero quiénes Seba, son? tenés tipos que han transformado sus ciudades, han transformado... ¿Pero quiénes son? Hay un montón, qué sé Y yo. nombrame dos. Andino transformó Santa Lucía, San Sí, Martín. le pregunté recién por Andino. Bueno, pero un montón me está diciendo uno. Gramajo transformó, bueno. Munizaga transformó, yo transformé Rawson cuando me tocó transformarlo, Abarca transformó también. Digo, hay tipos que son transformadores, son tipos que han cambiado sus pueblos, el intendente de Angaco lo ha cambiado. Hay muchas localidades que han sido transformadas, que verdaderamente uno las ve distintas, diferentes, y hay otras que se han quedado en el tiempo, ni hablarte de iglesia. ¿A UNIAC lo ve con chance de volver? Es un tema que no lo sé, la verdad que no lo sé. No te podría contestar ni en negativo ni en positivo. ¿Con ganas de volver? No sé si... ¿Ha hablado con UNIAC después del desplante? He hablado, pero no sé cuáles son sus motivaciones y cuáles son... ¿Y de qué hablan? ¿De fútbol? ¿De qué hablan? De política. Y bueno, por eso pero pregunto. No, pero no que quiere volver. No, si va a volver o no va a volver. Ay, ¿no? Bueno, no, pero más o menos de lo que él dice, de lo que él dice. No lo veo, no sé, no siento que todavía sea tiempo de hablar de volver o no volver. La palabra volver es una palabra que a mí... Sí. ¿Se cicatrizó aquel cruce que tuvieron? ¿Cómo? ¿Se cicatrizó aquel cruce que tuvieron que lo llevó a usted a alejarse, a Las portar? cicatrices siempre quedan. Ajá. Quedan, ¿no? Sí, a veces sí, a veces no. ¿Sí o no? No sé, a mí yo a Sí, veces... es difícil, quedan. Algo queda. Hay que saber llevarlas. Maquillarlas. Hay que saber llevarlas, porque la política es una actividad de roce, es una actividad de intereses, es una actividad compleja, pero tiene que ser aportada desde la sabiduría, tiene que superar esas cosas. Sí. Pero bueno, las cicatrices quedan. ¿Cómo lo ve Gramajo? Porque Gramajo es un dirigente que hoy golpea la puerta, le dice, muchachos, chimba, somos donde mejor ganamos. Son los Ibarra del 2009. ¿Eh? Son los Ibarra del 2009. ¿Gramajo? ¿El Ibarra del 2009? Pero no solo Gramajo. No me diga eso porque usted se terminó yendo en el 2009. Bueno, pero que sí, obviamente, si no te abren, te tenés que ir. Digo, mira. Pero son los pibes que vienen empujando para Gramajo ya no es un construir pibe. algo distinto. Sí. Pero son hacedores.
Sí. Uno lo que tiene que ver en política es quién viene con ganas de hacer lo que a San Juan le hace falta. Y después que tengan diálogo, que sean correctos políticamente, que tengan códigos para todo el mundo, para la política y para todo el mundo, para todos los sectores. Pero bueno, yo los divido entre los que no hacen nada y los que ganan y los que hacen. ¿Y el No, Gramajo en dónde estaría? los hacedores, Andino en hacedor, Munizaga en hacedor, y un montón de intendentes y gente que capaz ¿Y los que no hacen nada? Y está lleno la política. Está lleno, Sebastián, lamentablemente. Y ¿En el peronismo también? Mira, ¿En el peronismo mira, también? te lo voy a llevar a lo nacional. Fíjate No, que, pero acá. viste que hay diputados nacionales, qué sé yo, Caña, de Carrió, que se han quedado afuera y entró Virginia Gallardo. Sí. Y a mí me duele. ¿Te duele? Sí, me duele. ¿Por qué? Y me duele cuando los políticos profesionales, cuando tipos que denuncian, cuando de alguna manera son funcionales a la Y bueno, pero no república. conectan más con la Y gente. bueno, viste, pero después Gente prefiere a Virginia Gallardo y no a... pero eso es menos república. Y acá tenés Eso es menos diputados política. de diputados nacionales que nos representan en la Cámara de Diputados, que son sanjuaninos, que son peronistas y que no han dicho ninguna palabra. Por ejemplo. Medidos. Jorge Chica, si no me equivoco. Mm. No, yo lo he visto hablar en comisión, lo he visto hablar bastante. A Bones, yo Bones no la escuché ni de, Bueno, de pero que no se vas, fue. no vas al Parlamento. Vos No, la también, verdad que no voy, Sebastián. no, ni iría. Pero no me no he registrado No, su existencia. bueno, De Abones creo que no he bueno. registrado su existencia y mirá que yo soy un tipo informado. A ver, No, De Celeste o Rosa? Celeste, Sí, también habla, Celeste, sí, ¿eh? sí, habla. ¿Habla Escuchado, Celeste? sí, ¿A dónde habla? Mucho. No, mucho, en serio. ¿A dónde habla? En el Senado. No, el Senado no habla. ¿Te hago una apuesta ya? ¿Sí? Lechón de por ¿Qué medio. jugamos? ¿Lechón? ¿Sí? Sí. ¿Y qué sería mucho? pero ¿Qué hay sería que- para? En Vamos, la casa- en la casa de ¿Qué Chaval. sería Esa de mucho? toda la ¿Qué sería charla, lo que me está mucho? ¿Qué interesando. sería Ah, ¿le mucho? gustó? ¿Qué sería? Sí, total. ¿Qué sería mucho? Va Lechón. ¿Qué sería? Una sola palabra. ¿Ah? ¿Qué No, sería sí mucho? habló, sí habló. ¿Sí? Sí, habla mucho. Yo lo he Bueno, escuchado. pero vale hablar en el Senado y no hablar en qué sé yo, en los medios de comunicación yo no lo veo hablando. Y son estilos, son formatos. Bueno, yo pregunto son- si vale o no vale. Pero si no sirve. deberían hablar los políticos. Claro, con la gente. No, el Senado no. Claro. Con la gente. Más no que hablan usted con la acaba de gente. decir que extraña esos que hablan. El diálogo. Sí, pero yo he escuchado que habla. Pero en el Senado. No, y lo he visto caminando. A usted le mandan mensajes, me No, parece. fíjense en su red y todo, en serio. Lo Debe, digo, debe caminar. Lo digo está de claro. corazón. Pero no es con Lo ellos. digo No, bien. no es con ellos. Digo un grupo. Sí le he de visto personas. caminando, sí le he visto militando, sí la veo. Sí Pero la eso, veo. eso está bien y no hablar, no. ¿A dónde Che, querés que hable? Acá. ¿A dónde está vos? Invítala. Sí, claro. Si nos atendiera, con todo gusto. Bueno, Pero pero no en serio. no con nosotros. Yo no lo he visto en ningún medio de comunicación. Seguramente porque Bueno, capaz que tendrán- mala de los medios también. ¿Eh? Mala de los medios. Mala de los medios. ¿Mala capaz, nuestra? No, capaz que no la invitan, no sé. Pero en serio te digo, ¿no? En serio. No, mala nuestra. Hubiera un No, diputado, mirá, hay ¿Eh? hay una diputada oficialista también, ¿no? Sí. ¿Qué? Sí, Ángeles Sí. Moreno. Sí. La Que tampoco habla. Susana, sí. Y No, ¿Tampoco? tampoco habla. Tampoco habla. Tampoco. No, si es una tampoco. cuestión de todos los políticos. Los Sí, sí. políticos, no. y lo que, y lo que hablamos mucho. No digo hablar, pero bueno. Ahora está vos, sí. Cuando Sí, está vos, cuando esté no. Ángeles Moreno, le preguntamos. Mira, el otro día Nati hizo una interpretación interesante. O creo que sí, fue Nati. Corríjame, Nati. No sé. Dijo, yo veo el peronismo encolumnándose de la siguiente manera. Un eje Rawson Chimbas y un eje, es decir, Carlos y Gramajo, ¿no? Donde notoriamente esos hablan, ¿no? Caminan, sí, Caminan, hablan, Se mandan mensajes. se mandan mensajes, se dicen piropos, no sé si se quieren, la verdad que no sé, el No amor en la vida, ¿no? Pero bueno, pero tienen una actitud recíproca de proximidad. Y otro eje, Uniac, Andino, qué sé yo, Caucete, es decir, el uniaquismo. ¿Cuánto de acuerdo o en desacuerdo estás con eso? No, es que es simplificar la tarea de los ejes. No hay eje. El peronismo es claro, es un cartesiano. Es un poco más de todo, ¿no? Hay muchos ejes. Y no, me parece que hay un peronismo que no pasa solamente por los nombres. Si siguen mirando el balcón, esos
todos esos personajes o dirigentes que vos has dicho. Pero de eso nadie mira al halcón. De Y todos esos nadie mira. no Salvo sé, Uñac que lo mira. bueno. lo Si mira. siguen mirando, siguen buscando lo que ya fue, me parece que no vamos a poder construir el futuro. Y de Me todos parece que esos que hablamos, ¿hay alguno? el peronismo tiene mucha capacidad para construir lo que viene. Tiene una... Ya sé, pero en toda Tiene capacidades construcción adquiridas. política Tiene hay funcionarios, tiene juego personas. político, unos van, Sí, otros vienen, sí, unos que se pero llevan mejor, otros que se no, llevan no. peor, unos que les conviene El estar que se con quede en uno. el eje me parece que va a perder, y el que sea capaz de construir más ejes va a ser quien va a conducir el futuro. ¿Lo ve a Carlitos Munizaga terciando para...? Los veo a todos a los dirigentes. Bueno, que ya te nombré. pregunté por Sí, Andino, te hablo- pregunté por Uñac, sí, te pregunté hablo y pregunté por Gramajo. Sí, lo veo. Ahora me falta preguntar por Sí, Carlos. lo veo. A Carlos también, Sí, lo veo. junto con los otros, digamos. Sí, lo veo. Lo veo porque me parece que tiene que ver con esa generación que viene empujando. No sé si ustedes ven lo mismo que yo, quiero ser simple para analizar. Me parece que vienen empujando. Bueno, hay que ver si terminan de hacer las cosas bien, si no se apresuran, como me apresuré yo, y tienen el manejar los tiempos para llegar justo en el momento que tienen que encontrarse con una elección para gobernador. ¿Cómo se ven terciando ahí en la Cámara de Diputados? Porque, bueno, digo, ganaron las elecciones, les fue bien, hubo ingresos, de alguna forma que con gente con la que no habían estado llevándose tan bien, como por ejemplo el Frente Renovador, que se reintegró, digamos, de alguna forma, estuvo con Gioja en la anterior elección y ahora estuvo de vuelta dentro del Frente. ¿Cómo se ven dentro de la Cámara de Diputados aún pudiendo unir todas esas fuerzas que se le fueron desintegrando Es o que no? las ideas son las que te van a ir llevando. Digo, si haces cosas bien y digo, tenés una intencionalidad de construir lo que viene, solo se van acomodando las cosas. Tiene que ver con... cuando vos veas que los sanjuaninos empiezan a estar más cerca tuyo y empieza a venir gente que antes no venía y te empiezan a llamar lo que no te llamaban. Ajá. ¿Eso pasa ahora? Sí, eso ¿Está pasa, pasando? eso pasa ¿Está pasando? cuando te vas acercando al poder. ¿Hace falta un liderazgo? Sí, hace falta un liderazgo. Pero de uno. Sí, hace falta, porque las provincias tienen nosotros todavía tenemos conductas, que ahí capaz que están algunos defectos todavía de algunos. Las provincias son caudillescas todavía. Ujú. Vos hablaste de Quintela, y hay un poquito de eso, ¿no? Hay un poquito de un Gioja, ¿no? De uno que hable un poquito y más los que vienen por y detrás, sea más ¿tienen eso? firme. ¿Tienen ese espíritu Bueno, de caudillo? están construyéndose, pero tampoco el caudillo. A ver, tampoco quiero que el futuro sea un caudillo. Quiero todo Claro, bueno, pero contrario. alguien que tenga un liderazgo que sea indiscutible. Se porque necesita en esta provincia alguien un poquito más firme, ¿no? Pero ¿hay alguien que esconda eso, que lo está construyendo? No, bueno, habrá que verlo en el camino, ¿no? Pero se necesita en estas provincias chicas alguien que tenga esas capacidades un poco más desarrolladas que otros, ¿no? que todavía no se ve. En el peronismo Y se va a ver hay cuando como una- alguien saque ventaja, ¿no? Sí. ¿Viste? Como una carrera de cuando caballo y asoma al la último, cabeza. ¿viste? Sí. O ¿Hay sea, alguno que haya que sumado para- la cabeza? Y hay 3 o 4 que están asomando. Perdón, Nati. Es que me quiere decir Era lo la que no misma sé. pregunta. Me quieren, que ¿Eh? no puedo decir lo que no sé. O sea, que para vos esta elección definió 3 o 4 que Que ya estaban antes. estaban antes Son y los que que siguen no quieren corriendo. tomar. Son elecciones intermedias, claro, no hay que mezclar, faltan 2 años, en serio se lo digo, es una Bueno. eternidad. Bueno. Vamos a tener 2 años para analizar, 2 años para que aparezcan apellidos. ¿Cómo lo ve el 2 gobierno años. provincial, Mauricio? Yo lo veía bien. ¿Y ¿no? qué pasó? Y los sanjuaninos, no sé qué pasó, si el planteo del... ¿Cometió un error como el mismo? A ver, mismo con gobierno? el diario el lunes, viste, Claro. cómo no pateaste el penal ese bien, Claro, qué sé claro. yo, pero tampoco quiero ser cruel. Pero no lo veía como para perder la elección, ¿no? Ujú. No sé si a ustedes les pareció lo mismo, pero yo no lo veía como No, yo veía lo que caminando ocurrió. para perder, ¿no? Uno ve cuando un gobierno va a perder. Uno sabe, presiente, analiza que va a No, perder. es que las elecciones de medio término son complejas y si una mala lectura puede incurrir, que esto para mí pasa, el gobierno provincial, el gobernador Orrego tiene un altísimo nivel de aceptación, del orden de los 60 para arriba, y aún así puede no ganar una elección, que es lo que ocurrió. En política 1 más 1 son 18, ¿no? Y fíjate que los gobernadores que habían hecho alianza con la Libertad Avanza
10 días antes del fenómeno Trump, Ujú. estaban derrotados. Estaban muertos, estaban claro, y derrotados en su apareció- provincia, ¿no? apareció Y Donald. uno decía, qué bien Orrego. ¿No? ¿Ustedes Sí, escucharon sí, esa sí, frase? sí, Qué bien Se Orrego. supo- Se se Hasta paró. yo, salvó. hasta yo la decía. Hasta Se yo la paró a decía. tiempo, salvó. claro, Sí. Se salvó Se salvó de Orrego. la- Y después el domingo viste, te que sorprendió otra es una realidad, perino- es una ¿viste? perinola, Y ¿no? la política tiene esa magia, esas cosas que todavía sorprenden. Ese gol en el último segundo o casi fuera de tiempo. ¿El gol de Chiconi o no? Sí, goles. ¿Lo conocía Eh, Chiconi? No, no lo conozco. Y la ¿Ustedes lo liber- conocen? Sí. Yo sí, pero por la parte de enólogo, pero no como... Ah, mirá de dónde lo conozco, mirá de dónde lo conozco. Hace bueno mirá, vino. que- Bueno, bien, sí. Hace bueno bien. Te iba a preguntar sobre la Libertad Avanza y cómo lo analizan ustedes a un 26%, un número bastante alto, con una estrategia absolutamente diferente a la que ocupó el peronismo y la que ocupó el gobierno provincial, de figuras de alto impacto encabezando. Si me lo planteé como sanjuanino, y la verdad que no entiendo ese voto. No lo entiendo, porque a la gente le va mal, la economía anda mal, te están por quitar el laburo, las cosas no funcionan. Y entonces, desde el punto de vista de sanjuanino, ahora si me lo preguntas como un estratega político, te digo alerta, porque te apareció en 2 elecciones consecutivas Y se puede ganar tercera. y con muy buenos resultados, y yo lo esperaría en la tercera. Lo ves con chance de reelegir. Sí, lo veo como un espacio que Claro. es un espacio que aparece los días domingos de gente diversa, que no se habla, que no se whatsappea, que no se conoce, que pertenece a distintas clases sociales, que vive en distintos departamentos y que se reúnen el día domingo dentro de una urna. Claro. Eso es lo que yo veo como proceso político y que pueda aparecer nuevamente una tercera vez. Por lo tanto, aquellos que piensan la política, y también un llamado de atención para el gobierno, aquellos que diseñan la política, hay que contar con que hay una silla que está ocupada, que hay alguien sentado, por las dudas. Mauricio, como siempre, un gusto charlar con usted. Y el lechón, no entendí lo del lechón. No, ¿por qué? no, Y lo gané. Yo, Como ¿cómo siempre. lo gané? Como siempre. Yo escuché que hay un lechón en juego y dijo muchas veces. Vamos a definir después qué sería mucho. Pero igualmente. Lo gané. Lo gané. Como siempre, como será siempre. honrado. Será Sí, honrado, sí, sí, será honrado. Muchas gracias. No, como siempre, gracias a Mauricio, ustedes. un gusto. Un placer. Nati, ¿nos despedimos? Sí, nos despedimos el día miércoles. Voy a estar en Buenos Aires y voy a estar haciendo una pequeña transmisión en Off the Record del Congreso de Maradona.